En derecho de familia, la sentencia resuelve el litigio, pero no resuelve el conflicto, a salvo que sea una sentencia muy buena. El problema es que mis padres se están divorciando y yo no quiero ir a juicio a declarar contra uno o contra otro. Sí. Que me dejen en paz de sus problemas, Sí. que no me metan a mí en ese mal rollo, decía el chiquillo. Buenos días, encantada Carmen Capilla, Aurelio González. Luis Aurelio González. Luis Aurelio González. Muchas gracias por venir desde Hola, tan Elena. lejos, desde Madrid. Para mí es un placer que podáis participar y tengamos esta tertulia en el podcast del Divorcio se sale. Y un poco el objetivo es pues ayudar a las personas que lo están pasando mal pues en su proceso de separación o divorcio, porque nadie está exento de tener una ruptura en su vida. Entonces, si quieres, Carmen, preséntate, eres abogada de familia, ¿verdad? Bueno, pues yo lo primero, muchísimas gracias, Elena, por participar aquí en tu espacio. Me encanta el proyecto que tienes, porque es verdad, el del divorcio se sale, ¿no? Al final, los que llevamos trabajando mucho en derecho de familia, yo concretamente llevo muchísimos años, llevo yo más de 25 años ejerciendo derecho de familia, ¿no? Tengo que decir que mi incursión verdaderamente en el derecho de familia fue a través de la mediación que lo hice en el 2003 a través de una plataforma de UNAF en Madrid, y ahí es donde verdaderamente me enamoré del derecho de familia desde una perspectiva como la que me gusta a mí trabajar, ¿no? De forma integral en todos los miembros de la familia, ¿no? Mi lema es: la familia no se destruye, la familia se transforma. Entonces tiene que ver mucho con lo que con el título, ¿no?, de tu podcast, ¿no? El divorcio se sale. Y entonces desde ahí es donde yo trabajo, ¿no? Intentando pues lanzar un mensaje positivo a esas parejas que han perdido esa desafección emocional que supone el vínculo de pareja, pero que tienen que seguir manteniendo los mismos compromisos que adquirieron cuando formaron su familia, ¿no? Porque la familia va a ser perenne e inmutable en tanto en cuanto haya unos hijos que les vinculen. Y desde ahí, en ese compromiso y esa responsabilidad, pues me gusta trabajar con ellos, ¿no? Entonces, pues aplico muchas herramientas, ¿no?, a las familias que las necesitan, por supuesto, mediación, ¿no?, trabajar con ellos desde el consenso, desde el acuerdo, ¿no?, generando esa responsabilidad que ellos tienen que tener como progenitores para poder decidir cuáles son los mejores acuerdos, ¿no? Muy bien. Porque son los que, al final, yo siempre digo, sois vosotros los que vais a vivir con estas medidas, ¿no? Los que vais a tener que poner en práctica cada día, ¿no? Cómo queréis relacionaros con vuestros hijos, cómo queréis relacionaros entre vosotros y cómo va a ser vuestra relación a partir de ahora, ¿no? Y al final, bueno, pues si haces entender eso, pues es muy satisfactorio, porque al final que trabajan y las personas en el momento que entienden este mensaje, pues lo aceptan y empiezan a trabajar desde esa responsabilidad y ese compromiso. Y Luis Aurelio, ¿tú qué piensas? Bueno, preséntate, Bueno, magistrado, ex magistrado, cuéntanos un poco tu trayectoria. También, muchísimas gracias, Elena, por haberme invitado a participar en esta tertulia con Carmen, dos veteranas y estupendas abogadas de familia. Digo veteranas, no digo antiguas, porque en cierta Exacto. ocasión ya hubo una abogada que me dijo: no me diga usted que soy antigua, no, sois veteranas. Y grandes profesionales de la abogacía y principalmente del derecho de familia, Y estar aquí con vosotras, pues para mí es estupendo, pues debatiendo temas, efectivamente, como dice Carmen, que llegan a lo más hondo de los sentimientos de las personas, que es todo lo que tiene que ver con el grupo familiar. En mi caso, bueno, yo muy jovencito, que tenía tareas en la universidad y esto, pues yo me colegié como abogado, muy joven, muy joven. De hecho, ahora voy a hacer 42 años como abogado no ejerciente del Colegio de Abogados de Madrid, cosa que me enorgullece, porque para mí siempre la abogacía pues ha sido algo pues muy próximo a mi condición. Lo que pasa es que joven, empecé a ejercer cuando era decano don Antonio Pedrón en el Colegio de Abogados de Madrid, jovencito, cuando el tema de las primeras asistencias letradas al detenido y presta. Pero bueno, pues
me pasé al enemigo y me hice juez. De juez, pero al final... Y entonces, bueno, pues he desempeñado toda mi carrera ya Desde la judicatura. como en la judicatura. En la judicatura primero en juzgados mixtos, pues en Palencia, en Burgos, en Majadahonda, luego en juzgados de primera instancia exclusivos, pero siempre mi inclinación era hacia el derecho de familia y por eso los últimos 10, 12 años he estado en un juzgado especializado en familia, exclusivo, mejor dicho, en familia, en Madrid, en un juzgado dedicado con todas las competencias de familia. Y esa ha sido un poco mi trayectoria hasta que hace un par de meses pues ya me he jubilado. Me he jubilado puesto que todo llega y el reloj del tiempo pues es inexorable. Los que somos vocacionales de la judicatura y del derecho, pues al principio nos quedamos un poco impactados, ¿no? Es decir, bueno, pues, pero yo creo que queda ahora un gran recorrido por mi parte, tanto en la docencia pues como en tertulias como esta, ¿no? Que me puede permitir pues transmitir un poco de lo que ha sido mi experiencia, mis vivencias y durante tantos años, en muchos casos dolorosas y en otros casos, pues desde luego entrañables, puesto que hay asuntos de familia que se han resuelto bien y los llevaré siempre en mi memoria por lo bien que se portaron aquel padre y aquella madre y cómo sus hijos al final, sus hijos y sus hijas, pues han terminado sin sufrir las consecuencias de una ruptura más traumática. Bueno, pues eso es un poco mi trayectoria. Claro. Y aquí estoy para que... Pero falta un poco, ¿no? A mí lo que más me llama la atención de tu currículum es la parte de mediación. De hecho, tuviste un premio ¿no? por parte del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues ahora me toca presumir un poco. Eso hay que presumir, ahora la medalla. Bueno, pues efectivamente, yo desde hace ya muchos años, pues más de 25, que tomé contacto profesionalmente con lo que se denomina la mediación, ¿no? Yo en principio, fue cuando llegué al juzgado de Majadahonda, entonces Majadahonda, Pozuelo Las Rozas, y a raíz de la alta conflictividad que había en los temas de familia, es cuando, bueno, pues tomé contacto precisamente con otra forma de resolver los conflictos, ¿no? que era la mediación. Y yo hasta ese momento no tenía ni idea, no sabía, porque yo había sido un matriculín, había sacado matrículas en Derecho Procesal, pero cuando Pascual, que era entonces don Pascual, Pascual Ortuño, magistrado aquí en Barcelona, y me dijo, Luis, es que estos temas quizás en otros países la mediación está muy implantada y en familia. Entonces, bueno, pues empecé y dije, ¿pero esto qué? Yo miraba mis textos de Derecho Procesal, mis apuntes, y ahí aparecía la conciliación, los amigables componedores, pero la mediación no había por ningún sitio. Entonces empecé a buscar por ahí, por otros países y textos y demás, y Harvard, etcétera, y de repente me encontré un mundo fascinante que era desconocido porque no nos lo habían enseñado. Nosotros en las facultades nos enseñaban solamente lo que era el litigio, ¿no? La demanda, la contestación, la carga de la prueba, y luego la sentencia, la sentencia, y luego ya la apelación y la casación, cosa juzgada. Y cuando muchas veces no se había resuelto el problema, aún existiendo una sentencia firme, porque el problema en familia, evidentemente, seguía existiendo. Y ahí es cuando tomé contacto ya con la mediación, empezamos a hacer unos primeros intentos, ¿no? Pues, de a ver si podía funcionar o no. Y cuando ya me fui a Madrid, a un juzgado de Madrid, ahí es donde dije, esto puede funcionar, no solo, porque entonces todavía no teníamos leyes de mediación, como la Ley de Mediación Civil y Mercantil, simplemente había algunas leyes en las comunidades autónomas dedicadas precisamente a mediación familiar. Aquí en Cataluña, mediación familiar. Exacto, en Canarias, Cataluña, Madrid, Valencia, pero eran casi unas normas administrativas de los servicios más que de tal. Entonces, bueno, pues entonces ya por aquella época yo ya pertenecía al grupo europeo de magistrados por la mediación. Ahora un grupo, en este caso, es un grupo europeo muy potente, formado por magistrados y magistradas de toda Europa. GEM España tiene una gran implantación en toda Europa. Y llegué a ser pues, presidente durante 2 años, el periodo que me tocaba, 2 años de este grupo europeo, entrañable también por mis compañeros y compañeras, y que lo que trata es un poco, como magistrados y magistradas, difundir las bondades de la mediación, que es como nació, porque obviamente nació en Francia por Guy Canivet, presidente del Tribunal Supremo francés, y a partir de ahí, bueno, pues
empezamos un poco a divulgar estas herramientas. E hice ese, Elena, a lo que te refieres, un proyecto piloto en Madrid, que con la ayuda del decanato, del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo, etcétera, y los resultados fueron tan impactantes, tan positivos, que, bueno, tuve el honor de que me dieran un premio a la calidad de la justicia, ¿no? Precisamente por haber fomentado una forma de acceso a la justicia más rápida y más novedosa, ¿no? Y desde entonces, pues tengo ya mucha relación, lógicamente, con la mediación. Y vosotros, que tenéis mucha experiencia con la mediación, ¿consideráis que al final muchos asuntos se pueden resolver a través de la mediación familiar? ¿O todavía falta, ¿no?, que la sociedad esté más preparada para este método alternativo de resolución de conflictos? Pues mira, yo en mi opinión, Elena, no puedo decir otra cosa, que creo que la única forma de solucionar los problemas, los conflictos de familia es a través de mediación. Y cuando hablo de mediación es porque, bueno, efectivamente yo soy enamorada de la mediación, pero me puedo ir al campo estrictamente jurídico y podríamos hablar de la negociación asistida, ¿no? Por supuesto, un negociador con un profundo conocimiento en derecho y, lógicamente, en la gestión emocional y psicológica de los clientes, porque es verdad que el conflicto el derecho de familia, el conflicto de familia, es un conflicto que no tiene nada que ver con el resto de conflictos en el ámbito jurisdiccional. Es decir, ahí el componente emocional supera al componente jurídico. Yo siempre digo que el componente jurídico en derecho de familia, y con todo el respeto a mis compañeros procesalistas, es sota, caballo y rey. Es decir, es verdad que si queremos retorcer la ley y buscar la norma y darle vueltas, pues podemos complicar mucho el tema. Pero al final no tiene una complejidad que supere. Lo que es complejo, lo que es más complejo, es la gestión emocional del conflicto en derecho de familia, que eso es lo que hace que se perjudique las soluciones jurídicas. Por tanto, creo que es decir, negociar o mediar en el ámbito de familia es la única solución para la familia. Como he dicho antes, Aurelio, y recojo el testigo que ha dicho, es verdad, porque nuestra querida magistrada, también presidenta de GESMA, que durante muchos años de Canarias, que no me acuerdo, Rosalía. Sí, Rosalía. Yo acuño una frase que me gusta decir de Rosalía, y es: en derecho de familia, en la sentencia resuelve el litigio, pero no resuelve el conflicto. Por tanto, a salvo que sea una sentencia muy buena, no digo que no, ¿no? Es decir, al final es verdad que hay jueces maravillosos, pero ahí entraríamos en otro problema, ¿no? Otro obstáculo que se encuentra en el derecho de familia, que es la falta de especialización, ¿no? Sí, este tema lo tenemos que tratar. Exacto, ¿no? La falta de especialización, pues, de los operadores jurídicos que intervienen en un proceso de familia, que son muchos. Entonces, claro, con toda esa ensalada, hay muchos ingredientes maravillosos, pero hay que saber ordenarlos, y creo que tiene que ser, pues, alguien muy profesional que intervenga de esa manera. A mí algo que me llama mucho la atención es eso, el tema que me parece muy interesante, la aportación que acabas de hacer, Carmen, del tema de la especialización, porque claro, nos encontramos con juzgados mixtos, como le ha tocado sufrir, ¿no?, y trabajar en juzgados mixtos a Luis Aurelio, y claro, yo la sensación que tengo que muchas veces se meten a resolver problemas de derecho de familia operadores jurídicos, llámense abogados o fiscales o jueces, que no saben mucho de derecho de familia o no tienen esa sensibilidad o ese componente psicológico de empatía, esas competencias que hay que tenerlas para resolver estos conflictos. Y entonces, claro, nos encontramos que penalistas, civilistas, personas de operadores jurídicos de otras áreas que resuelven temas de familia de aquella manera. No sé qué opináis de este tema, Aurelio. Pues, cuando has sido juez, ¿se nota la diferencia de un abogado penalista a un abogado de familia intentando resolver estos conflictos? Exacto. Pues mira, totalmente de acuerdo, Elena, en ese sentido, y el tema que abordas. Vamos a ver. El ejercicio de la abogacía es algo fundamental para la sociedad, eso por descontado. Y el germen muchas veces de la falta de paz social está precisamente en que no se abordan adecuadamente los temas de familia. La familia es el germen, el grupo familiar
de cualquier forma que sea ahora la familia, porque ahora la familia pues tiene muchas formas, ya no es solamente padre, madre, etcétera, ahora ya hay familias pues pluriformes, ¿no? Pues hay dos padres, Bueno, claro. etcétera. Ya las familias ahora son muy complejas, pero siguen siendo familia, llámalo como quieras, llámalo como quieras. Entonces, en los países anglosajones, y no es por, no, pero hay que fijarse siempre en lo bueno en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, los temas de familia, los temas que llaman de custodia, son los temas más importantes del mundo del derecho. Y los más, Es tremendo. son más importantes porque son conscientes de que efectivamente ahí es donde está, como he dicho, lo que es el germen de la paz social. Luego ya los temas económicos, por descontado, los bancos, etcétera, tienen su parcela. Pero en Estados Unidos, en Inglaterra, digo, en Irlanda, etcétera, los jueces, las juezas de familia y los abogados y abogadas de familia especializados son conscientes de lo que tienen entre manos. De lo que tienen entre manos. No se puede pues, decir, bueno, esto al fin y al cabo pues, no tiene tanta importancia como el arreglar un coche en un taller, pero vamos a ver esto qué es. ¿Esto qué es? Estamos hablando de niños y niñas que el paso del tiempo va a ser irrecuperable. El coche lo arreglas, te compras uno nuevo, pero un niño o una niña pasa su vida y de repente se encuentra que tiene 20 años y que ha sucedido durante todos los años anteriores. Por eso, efectivamente, como decís, el tema de la especialización es algo serio, pero principalmente, antes de abundar sobre ello, una reflexión sobre la que habéis comentado antes. Vamos a ver, la presencia de la abogacía en temas de familia, bueno, que es lo que nos vamos a ocupar hoy, ¿no? Va a ser siempre fundamental y es fundamental. Lo es. El abogado y la abogada Sí. normalmente es a quien se dirigen aquellas personas que tienen un problema jurídico o incluso personal, ¿no? Muchas veces pues, van al abogado, la abogada, antes que a otros profesionales. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que hace falta es que la abogacía sea consciente de que en estos temas probablemente se necesitan complementarlos y completarlos con otros profesionales. Lo mismo que se va a un detective privado, lo mismo que se va a un gestor administrativo en un litigio, lo mismo que se van a otros profesionales. Bueno, pues hay una cuestión que se llaman los mediadores y mediadoras, ahora también con la nueva ley los conciliadores y conciliadoras, Tercero también neutral. el tercero neutral, que es una presencia Nueva. importante, los expertos independientes. Expertos Entonces, independientes. es algo a lo que hay que Muchas herramientas. hay que acostumbrarse, y el abogado pues tiene que, y el abogado de familia, partir primero de su cliente la necesidad muchas veces de terapia antes de entrar en el juicio, porque si La no, terapia. la terapia antes, probablemente ir a mediación o a otro método, que ahora ya vamos a hablar, Elena, más que de métodos alternos, ahora ya se habla de métodos adecuados y además ya no son extrajudiciales, porque ahora ya están dentro de ya están dentro de una ley procesal. Por tanto, ya son herramientas que hay que conocer y que hay que manejar. Y por eso yo haría un llamamiento a la abogacía de familia para que en este tema sean absolutamente conscientes de que son imprescindibles y tienen que colaborar para que esto funcione en interés de sus propios clientes. Correcto. En interés de sus clientes y de los hijos e hijas de sus clientes. Es decir, si se quiere dar un buen servicio, hay que tener en cuenta que no todo pasa simplemente por destrozarse en un pleito, que muchas veces yo digo son batallas, y en las batallas, antes de ganarlas o perderlas, hay heridos y siempre quedan secuelas de la guerra. Porque, Luis Aurelio, tú has visto muchos abogados agresivos en el juicio, ¿sabes? Mucha agresividad. Muchísimo. Pero vamos a ver, y es que eso es que a veces es inevitable, porque los abogados y abogadas muchas veces quieren defender con tanto interés a su cliente, que es su obligación deontológica, pero a veces se pierde el norte muchas veces de lo que es realmente cuál es la cuestión. Entonces, ese ejercicio agresivo, digamos, que hace que muchas veces al final quien vayan a resultar perjudicados son los críos, que al fin y al cabo son los que menos tenían que sufrir, pero no porque haya una estrategia, sino que el propio proceso va a desencadenar unas consecuencias muchas veces no deseadas, ¿no? No deseadas. Hay niños y niñas, el otro día, ¿no? O sea, veía yo por aquí, recordaba una película en televisión y donde un adolescente, 14, 15 años, que bueno, pues delinque, roba, etc. Y él dice, es que el problema es que mis padres se están divorciando y yo no quiero ir a juicio a declarar contra uno o contra otro. Que me dejen en paz de sus problemas. Que no me metan a mí en ese mal rollo, decía Chiquillo. ¿Recordáis qué película es, no? Sí. Entonces, es que esa es la realidad, Que esto no significa que no haya
personas que necesiten constantemente el apoyo vuestro como abogadas o Claro. de familia, por descontado, si lo van a tener siempre. Es decir, la intervención de un mediador va a ser siempre coyuntural, porque el mediador no fideliza con el cliente. El mediador hace su labor Y se va. y desaparece. Hay acuerdo, Y no hay quien acuerdo. fideliza al y- cliente, que eso lo he Es- dicho a los es buen despachos de abogado, abogados, buen yo abogado. siempre digo a mis compañeros, quien fideliza al cliente sois vosotros. Claro. Es decir, por ejemplo, yo en mi caso, cuando trabajo solo como mediadora y hablo con mis compañeros, digo, llamadme. Son 2, 3 sesiones y luego el cliente se queda en vuestro despacho, por la que me voy soy yo. Es como el procurador. Correcto. El procurador, no es, es decir, en este, aquí en No. España, el cliente es tuyo, no es del procurador.